Bueno, vamos a dar inicio a este webinar invitándoos a redescubrir el techo. Sinceramente me siento muy orgulloso representando al S4 para poderos dar esta pincelada en lo que es las soluciones constructivas que hacemos en Architectural System. La presentación la voy a dar yo, el chat está abierto para en cualquier momento, no hace falta esperar al final, podéis emitir el comentario o la consideración. Está conmigo un compañero, nuestro técnico, Luis Miguel Galán, para ir y ser más ágiles, él va a responder directamente al chat, ¿vale? Ok, pues este grupo de familia, que es del ERSE4, Architectural System. Yo soy Ferran Pérez. Aquí tenéis mi mail. Al final os llegará también la misma información, tanto mía como de Luis Miguel, para estar en contacto. Como bien decía al principio, os queremos invitar a redescubrir el techo. El techo existe, el techo está ahí arriba, pero vamos a ver por qué queremos dar ese enfoque en redescubrir. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué podemos sacarle a eso que parecía inanimado, ¿no? Y por tanto, el EC4 introduce Architectural Systems. Es un paquete de soluciones conjuntamente con el catálogo de Office y de Retail que van enfocados más hacia el sector de la prescripción. Son productos que están hechos, pero que son adaptables en cuanto a medidas, formas, acabados, colores, perforados. Ahora os lo cuento, si me dejáis. Y empezamos presentando el catálogo de Architectural System. Lo compone un paquete de soluciones, de bandejas metálicas, diferentes soluciones, diferentes nombres. Luego entramos un poco en detalle, no excesivo, pero un poco en detalle en cada una de ellas. Un paquete de soluciones de perfilerías más o menos estándar o con la capacidad de adaptación. Seguiremos con un conjunto de soluciones lineales, sus nombres y sus particularidades, las tocamos luego un poquito más a fondo. Un grupo de familia de techos de madera, es decir, la idea es que quede un acabado como si fuese un ebanista, pero realmente está pensado y mecanizado por una parte de ingeniería en la cual la capacidad de adaptación o los clavos o la cola en obra no deben de existir. Y cerraremos el capítulo con los fonoabsorbentes. Están de tendencia, están de moda, desde luego tienen una función en cuanto a la fonoabsorción. Es importante en todo, en el sentirte a gusto, en el sentirte confortable acústicamente. Los que estáis en España ya nos lo pide el CTE, el Código Técnico de la Edificación, pero en todo el mundo ya nos lo empieza a pedir LEED y que tengamos una buena respuesta en cuanto al confort acústico para obtener más puntos en esta certificación. Ahora entraremos y veremos las particularidades de cada uno de ellos. Queremos empezar diciendo que somos... que queremos ser, si nos dejáis, vuestros socios, que queremos nacer en el proyecto al principio. ¿Por qué queremos esto? Toda la gama de productos de Architectural System no está en stock, no está disponible en almacén para el pedido inminente, porque es un paquete de soluciones que se adaptan al proyecto. Es decir, vosotros tendréis en cada caso un proyecto diferente, unas necesidades arquitectónicas diferentes, un acabado, unos colores, una integración, un elemento corporativo que al final estéis buscando para esa propiedad que le estéis dando al proyecto. Nosotros ahí, colaborando con vosotros, podemos ver en qué medida nos podemos adaptar a vuestras necesidades. Por tanto, creamos el producto para el proyecto. Se cotiza, se valora y en la vida del proyecto se espera que llegue el momento del cierre, que llegue el momento que ha adjudicado a la consultora, que llegue el momento de la instaladora de drywall, de pladur, de falsos techos y en ella o con ella sigamos en la fase de lo que es la vida del proyecto, en cuanto a la garantía, en cuanto a la calidad y en cuanto a la supervisión del montaje. Evidentemente, cumplimos, porque tenemos que cumplir, pero además el S4 ya lo hace, todas las normativas exigidas. El marcado C en cuanto a calidad y en cuanto a medio ambiente o gestión medioambiental. Hacemos mucho hincapié en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la salud y el medio ambiente, es decir, todo el tema de formaldehídos, todo el tema de compuestos orgánicos volátiles, de las pinturas o de las colas o de los fieltros textiles fonoabsorbentes, están testeados y son aptos para el uso en oficina. Remarcar que hace muy poquito, este año, hemos recibido la medalla de oro a la sostenibilidad, en nombre del C4, emitida por EcoVadis, que dan énfasis o analizan especialmente el medio ambiente, los derechos humanos y sociales, la ética y las compras responsables.
Arrancamos un poco presentando lo que son o lo que podemos llegar a hacer con los sistemas de techos metálicos. Evidentemente, como hemos dicho antes, cumple la normativa, tiene una clasificación de reacción al fuego bastante buena. Pensemos que en función del área de ocupación, siendo incluso las más restrictivas, por ejemplo, para el Código Español, una BS1 de 0, nosotros estamos con una A2S1 de 0. ¿Qué significan estas siglas? El A2 es que tiene una contribución muy baja con respecto al fuego, es decir, ella se va a quemar, el producto se va a quemar, pero a la que la fuente emisora de ese fuego acabe, él se autoextingue, se apaga. La opacidad de los humos que emite, punto importante también, es baja, es decir, no cegaríamos a todas las personas y complicaríamos una vía de evacuación. Y el desprendimiento de partículas o la caída de gotas inflamables y, por tanto, la capacidad de transmisión del fuego es nula, directamente es de cero. Es decir, nos hace un paquete de soluciones apta para lo que es el sector de la construcción y las necesidades en normativa que tenéis. Decir también que disponemos de una amplia gama de patrones de perforados. El patrón del perforado, para entendernos, para vuestras memorias descriptivas, para vuestros proyectos, los llamamos de alguna manera, por ejemplo, M panel metálico, y luego va asociado a dos numeritos. Aquí lo podéis ver igual en pequeño, pero es igual. Cuando os descarguéis el catálogo lo podéis analizar, ¿vale? Al fin y al cabo es un patrón de perforado. El patrón es un tema estético y es un tema funcional también. Tiene una clase, una clasificación con reacción al fuego, con reacción acústica, tiene un alfa Sabine, es decir, la capacidad de absorción que por sí tiene, estamos hablando del fieltro sin más, y luego tiene unas bandas de frecuencias y la respuesta a las bandas de frecuencia en caso que queramos profundizar mucho más en un estudio acústico. Todo ello aún se puede aumentar en cuanto a la respuesta, si lo vemos abajo, al incorporar una lana mineral de unos 50 milímetros de espesor. Todos los sistemas pueden ser lacados en las cartas RAL, como más de uso común aplicado en lo que es la oficina, pues estarían los RAL 9010, los RAL 9016, pero para un pedido grande no es problema dar el RAL que precise o que escojáis para el cliente. Algunos de ellos pueden ser tratados con efectos de madera, subliminados o como queramos para, ¿por qué no?, dar unos palos simulando la madera, pero con un buen comportamiento cara al agua, por ejemplo, para una terraza, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué hacemos en el S4 respecto a los techos? Evidentemente estamos cubriendo toda esa capa, estamos adaptándonos a vuestras necesidades arquitectónicas, pero además, y remarco pero además, incorporamos lo que son las luminarias. Es decir, la luminaria, que es algo que va a existir, el aire, que es algo que va a existir, focalicémonos en la luminaria. Nosotros, en función de vuestras necesidades, ya adaptamos ese panel luminaria. Adaptamos ese panel aire, no es que hagamos el aire, sino que en función de lo que el ingeniero haya decidido, nos pasan los planos en CAD, cortamos por láser o los medios que se precise el dibujo del panel de aire, se incorpora ya todos los deflectores que van encima y acaba todo en un efecto como el de la foto. Algo minimalista, conservamos perforados, conservamos colores, hacemos algo muy limpio. ¿Qué paquetes de soluciones tenemos aquí? Lo vemos en los nombres. Hay sistemas de perfil oculto, sistemas de perfil visto, aplicaciones concretas, entramos en ellas. Es como presentamos la información en el catálogo. Tiene esta como mancha de color azul, se refiere a una familia, que son las familias de techo metálico en general, de placas metálicas. Vemos como una tira vertical. Esta tira vertical nos da una serie de información. El nombre del producto, la manera icónica un poco de representarlo, porque entendamos cómo funciona, si proviene de bandeja plegada y por tanto es fácil adaptable en medidas, si el perfil en este caso es visto. Hablamos de un módulo, porque hablamos de un módulo estándar. Repito e insisto, la capacidad de adaptarnos a diferentes medidas es totalmente viable. De hecho, es realmente lo que estamos haciendo siempre, pero salimos con un nombre y con unas medidas. Vemos la clasificación con respecto a la acústica, vemos la clasificación con respecto al fuego de este modelo, clasificación con respecto a los VOC o formaldehídos, si puede o no adaptarse fácilmente y después si aportamos valor en cuanto a la certificación LEED, si ganamos o podemos ayudar a ganar esos puntos. En la parte derecha del catálogo siempre explicamos la familia, ahí están las diferenciaciones un poco de por qué este techo. En este caso en concreto, el Spotted 30 es un techo de perfil unidireccional, no requiere, aunque sí lo precisan todos los techos, cargar, distanciar estos perfiles vía secundarios
Nosotros aquí lo hacemos usando la propia placa. La propia placa abraza en la parte casi en el eje, con lo cual genera poco momento, genera poca inclinación en caso de tener solo paneles en un lado. Nos marca esa distancia y nos da además una cota coplanaria entre el panel y el perfil, cosa que si hiciésemos un sistema más clásico, pues aumentaríamos niveles. Si a esto le sumamos que el panel luminaria también está integrado, no hay marquitos de recepción del corte para la luminaria, generamos todo un acabado limpio, minimalista, uniforme en color y en perforado. Las siguientes páginas del catálogo tendrían o aportamos una serie de documentación técnica. Se puede ver desde arriba cómo funciona el sistema, 2 secciones, largo y ancho, del propio perfil y los componentes que lo componen. Entraremos más un poco en información complementaria. Todo esto le sigue o se le suma una ficha técnica, donde ya entramos en cuál es la cota que tiene el perfil versus tal, porque en mi obra, en mi plenum, tal, toda esta información está. ¿Qué espesor de chapa estás usando? ¿Qué micras de pintura tienes? Toda esa documentación técnica, cómo se mantiene, cómo se desmonta, cómo no se desmonta, qué recomiendas para suspenderlo. Todo esto forma parte de la ficha técnica que no está en el catálogo. Nos la tenéis que pedir o la otorgaremos para el proyecto que preciséis. Si continuamos un poco presentando diferentes soluciones, hablaremos de Carrier. Carrier 100, ¿por qué? Porque lo hemos sacado con 100 milímetros, 10 centímetros de ancho del perfil. Es un sistema fácil, también es autodistanciador, podemos jugar con diferentes anchos de lo que es el perfil, muy aplicable donde hay un muro cortina visto, porque podemos hacer coincidir que estos entrecalles vayan a jugar o vayan a conectarse con los montantes verticales de la fachada y por tanto estás habilitando el espacio de una futura división que el inquilino o que el propietario quiera hacer. Es decir, le estás dando todo un mecano bien armado, bien diseñado, bien pensado para que él pueda rehacer después. Es un sistema con muy buena aceptación, permite además para mantenimiento dejar la placa colgada en banderola, no has de bajar en el caso de que estuviésemos a una gran altura y eso fuese un problema. Admite el sistema de paneles luminaria, paneles aire. Y bueno, vamos con módulos de 1200 por 300, el centro del eje obviamente son 1300 en el sentido largo por 300 en el otro, como punto de partida. Continuamos con el paquete de soluciones, lo que sería el estándar de 15, de 24, es decir, un sistema reticular de perfilería sencilla. Lo tenemos como complemento. Ya sé que no es común para una oficina grande porque no aporta mucho diseño, pero ahí está, es una solución que además le damos el mismo valor que le damos a los productos más premium, que es incorporar esa luminaria o la capacidad de incorporar dicha luminaria o dicho aire en el conjunto de soluciones. Si saltamos ya a las perfilerías ocultas, tenemos el sistema clipping, conocido 60-60 metro 20-30, como un módulo de partida, pero ¿por qué no? Si se precisa un 1500 o si lo queremos hacer en un pasillo a 1800, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no convivir con una luminaria, en este caso, una Infinite Slim dentro, ir aportando una limpieza de conjunto? Aquí vemos, queremos remarcar un poco en esta foto, es cómo queda integrada una luminaria. Realmente el sistema es absolutamente limpio. La luminaria o panel luminaria se comportaría como tal, es decir, tendría su código, sería una referencia de una luminaria, pero encajaría perfectamente al proyecto que nosotros hemos definido. Tendría el perforado, tendría el color, mantendríamos las formas. Los anchos de las bandas de las cenefas lisas, el tipo de perforado, como hemos dicho antes, es a escoger. Y esto sería el acabado, el efecto que tendríamos de una luminaria absolutamente limpia y minimalista integrada en un panel. Sistemas similares también de perfilería oculta, pero que no requiere ese esfuerzo, ese uso de herramientas como lo que son los clipping, es el sistema cover. Usamos en principio el mismo perfil que antes hemos visto en perfil visto, pero aquí es perfil bruto, es un aluminio extrusionado. Galga porque fija la posición del panel. Forra, cubre por debajo el perfil, queda oculto y permite, vía un movimiento, la colocación y extracción del panel sin necesidad de herramientas. Es algo más limpio.
Aquí tenemos un ejemplo de un montaje. Aquí se está montando, podemos ver los perfiles que van en una dirección, las placas que van en la dirección contraria. Estamos montando un panel de 1200 por 300. Como veis, se van galgando la interdistancia de los paneles, de los perfiles por la posición de los paneles, pero se va dejando además todo el techo abierto para que el resto de esos finales de instalaciones de conexiones se puedan ir haciendo, hasta que al final se va cubriendo, se va marcando dónde iría el corte final para tener la exactitud precisa, y este sería, a falta de limpieza del techo, este sería un acabado de cómo podría quedar una planta, integrando este sistema de techo con panel luminaria, panel aire, panel de retorno. Entonces sería un acabado, un efecto de cómo podrían quedar los sistemas. Aplicaciones o adaptaciones, por supuesto. Explicarnos vuestro caso, lo trabajamos, nuestro equipo comercial, nosotros estamos con vosotros y vemos qué hacer. De hecho, ha salido este sistema Corridor como ejemplo de decir, ya lo hemos visto antes, era nuestro carrier, alargo o reduzco la altura del perfil o de la placa, genero la capacidad de poder como forrar por debajo, es decir, y pongo un panel de hasta 3000 milímetros, 3 metros de largo para una aplicación de pasillos. Genero este efecto de limpieza, el panel va de pladur a pladur. Cuando digo pladur, hablamos de cartón yeso, de gypsum, para los que me estéis recibiendo desde otras áreas territoriales. En España usamos como esta marca. Este cartón yeso, esta tabiquería seca, no tiene por qué tener contacto con la placa, con lo cual el montaje y desmontaje, que siempre estaría dañando este elemento que es más débil, porque trabaja directamente sobre el perfil. El sistema puede quedar en banderola y tiene un uso muy práctico para todos aquellos lugares donde hay mucho consumo de pasillos, es decir, donde el pasillo es realmente la autopista de todo tipo de comunicaciones de servicios, eléctricos, electrónicos, gases, aires y demás. Es decir, estamos hablando o estamos aplicándolo básicamente a lo que es el sector hospitalario, lo que es el sector docente, universitario, todas estas bandas donde toda la comunicación pasa en los pasillos y entra en las salas o en las aulas, es una aplicación muy buena. Y como ejemplo de aplicación o capacidad de adaptación, quiero hacer uso de estas imágenes. Aquí nuestro cliente requería una línea continua de iluminación limpia, sin alas, sin aletas de empotramiento. La quería en convivencia con un carril de aire lineal y tener ese enfrentamiento, ese cruzamiento con unas placas. Las placas tienen diferentes longitudes, comparte un ancho 300, en este caso el perforado es continuo, con lo cual desaparece la cenefa perimetral y se dan aplicaciones, por ejemplo, para el sector bancario como este. Es decir, soluciones donde la integración, toda la adaptación o la capacidad de envolver o de pensar aquello que habéis creado que pase en el techo ha sido hecho previamente en ingeniería, ha sido mecanizado en fábrica y en fase de obra solo requiere montaje o adaptación del mismo. Bueno, damos como otra vuelta. Aquí vemos que conviven diferentes anchuras de placa porque eso nos hace, por ejemplo, que el eje de esta escalera pues fuese el aire y tuviese en ambos lados, que son las dos direcciones de las escaleras, tanto subida como bajada, con iluminación. Al final vas adaptándote a la arquitectura. Si seguimos con el paquete de soluciones de sistemas lineales metálicos, tenemos como base 3 elementos. El que sería flat 50 es una línea de 38 de ancho con una separación, al fin y al cabo genera el módulo este de 5 centímetros, por eso lo de 50. Es un elemento sencillo, puede ser en colores básicos, también podían ser con sublimación o con otras técnicas, efectos de madera. ¿Dónde está el gran valor? El acto o el hecho de cuando necesitas convivir con luminarias, por ejemplo, lineales, estás desarrollando toda una parte de herraje o de puentes que la hacen aparecer en la posición donde la tenéis pensada, es decir, en el centro de la lama, entre lamas, que baje 2 centímetros respecto a la cota de tal, que suba 1 centímetro, que quede a la altura. Es decir, al final no es el techo una empresa, en la luminaria otra empresa, sino que con vosotros y el C4 ha diseñado el sistema para que la integración quede perfecta, para que luego en obra no haya el uso de herramientas de urgencia, ¿no? Podríamos decir in situ. Continuamos con esta línea de productos, son buffers, un funcionamiento similar al anterior, un poco más largo, alturas un poco a escoger.
base 3 centímetros, perforado el bafle, cubierto con elemento fonoabsorbente por detrás, y en caso de necesidades extremas o de mayor confort acústico se le podría incorporar, o el instalador mismo puede incorporar lana de roca en cortes dentro para tener todavía un mayor confort acústico. Y cerramos este capítulo con la línea Air. Esto ha sido diseñado especialmente para aquellas zonas donde o por climas extremos o por pública concurrencia se quiera llevar el techo, por ejemplo, a las paredes o se mantenga en la capa superior. Es decir, si quisiésemos hacer algo similar a lo que hemos grafiado en esta foto teñida un poco de verde, porque como he dicho antes es otro capítulo, imaginemos que esto es la salida de unos pasillos de un cine. Si la gente se apoya ahí estaría debilitando, estaría dañando las estructuras. Estos son dos perfiles de aluminio de extrusión, dos boquillas, una de 2 centímetros de base, otra de 4. La parte superior de ese perfil genera toda una hendidura, todo un canal donde entra una tuerca con un tornillo, donde entra realmente el tornillo y la cabeza, y solamente requerimos apretar, o se requiere en la fase de instalación apretar la cara superior. Evidentemente, con todo un sistema de herraje, en función de si es suspendido o si es en pared, cargamos la interdistancia de los mismos y tenemos una muy buena opción para unas zonas donde el viento azote, por ejemplo, unas terrazas de un hotel, o en una zona, como he dicho antes, de uso constante y con mucho público apoyándose en las paredes. Saltando con la misma filosofía a un paquete de soluciones de sistemas de madera, tenemos igualmente que con el techo otra gama de patrones de perforados, bien sean cuadrados, haciendo formas, haciendo líneas, un poco. Estos son como los de salida. Si requerís algo, nos lo comentáis, intentamos ver si lo podemos hacer. Sistemas rayados, que ahora lo veremos, para todo el sistema. La base de todos estos sistemas es DM, MDF, tratamiento ignífugo y forrado con melamina que cogemos unos cuantos modelos como referencia, pero si estáis trabajando en un proyecto y tenéis un modelo de melamina concreto, decírnoslo que intentaremos rechaparlo con ese mismo acabado. Melaminas, insisto, lisas, melaminas con relieve, con la sensación de dureza, de ese juego de tacto, ¿no? Si precisáis que sea una madera natural rechapada y barnizada, también se podría hacer. Pero insisto, es siempre un DM, un MDF como el sustrato, como la materia base. Os voy a explicar rápidamente el grupo de familias o de soluciones que hay, todas, insisto, personalizables y adaptables a medidas. Salimos con la perfilería, como hemos dicho antes, clásica, un T15, un T24 en módulos comerciales 60-60, 1200-300, 620 algo si usáis las cotas o las medidas para perfilerías más de influencia americana. Es decir, jugamos con todos estos sistemas. Entraríamos con la siguiente familia, donde ya es cover, donde estamos cubriendo, donde estamos tapando ese perfil. Es un sistema de juego machembrado. La limpieza de la visión del sistema es diferente. Ya no vemos el perfil. Y luego entraríamos ya en el Natura Acoustic, que es nuestro como producto específico para la parte de la acústica. ¿Qué tiene de particularidades el sistema? Tiene estos rayados continuos, genera un efecto tipo lama, pero realmente es un panel. Es decir, para acceder no has de quitar la mitad, sino que quitas un panel. Dentro de esos rayados hay al tres bolillo, en plan zigzag, un calado. Ese calado es el que hace que el sonido pase a la capa superior y empiece a trabajar el velo fonoabsorbente, que viene por principio para siempre cubrir, para que no haya esa contaminación de dos ambientes. Si se precisa más absorción, lanas de rocas encima del falso techo, en este caso remarcar, la unión entre paneles en el sentido longitudinal no se ve porque coincide justo en uno de los canales, con lo cual solo nos marcaría en el sentido de donde se acaba el panel, pero la unión entre uno y otro no hay. Evidentemente, la capacidad de integrar o de hacer ya que el panel venga con luminarias, no solo meterlo, fresarlo y dejarlo adaptado, limpio, como hemos dicho antes. Y quiero hacer uso de este proyecto, donde aquí hemos montado Natura Acoustic en convivencia con unas líneas de low voltage y sistemas de iluminación Vento y Luca. Lo estamos viendo aquí. Aquí se ve más claramente lo que he dicho antes, el fresado, los canales,
la perforación a 3 bolillos, que es la que hace la acústica. Se ha adaptado todo el sistema con los herrajes pertinentes que se montan a la hora de montar el techo para recibir este carril de bajo voltaje. Y dentro del carril ya trabaja todo el sistema que tiene el ST4 en paquete de soluciones lumínicas. Si seguimos con elementos de techo, son los palos lineales, Naturflat, 2 bases como principio, base de 40, aunque realmente mide 38, pero por hacerlo un número como más redondo. Pero no hay problema si lo queréis de 40 o de 42, es adaptable. Base 80 es un sistema realmente bonito, porque realmente es un perfil de aluminio fusionado forrado en su cara inferior con una cremallera plástica con buen comportamiento de reacción al fuego del sistema, del conjunto, y a él se le pueden gripar, se le gripan realmente las damas, se montan y se desmontan una a una, no es un sistema bloqueado, no existe tornillería ni nada que lo impida, y lo que nos permite que con un único sistema puedas jugar con diferentes patches, diferentes anchos, en función de lo que tú vayas precisando en tu proyecto o del monto económico que tengas. Es cuestión de hacerlo más separado o menos. Es decir, el sistema es único y la adaptación al montaje es el que preveamos y por tanto se le diga al patrón a obra para que lo monte. La misma aplicación en cuanto a lamas de trabajo en posición vertical. Mismo sistema, diferente efecto. Conviviendo, obviamente, con las luminarias, los puentes de las luminarias, para que el acabado integrado sea el que hemos comentado antes. Y cerramos ya el capítulo de soluciones con el campo de los fonoabsorbentes. Deciros que son lanas minerales recubiertas, como veis en la imagen, en la foto del blanco, con fieltros textiles. Con fieltros o realmente con textil en diferentes acabados. Los fieltros son como base blanco, negro y gris. Se podía dar tratamiento, pero los básicos son blanco, negro y gris. Si queremos ya color, os recomiendo que pasamos directamente al textil. El textil está cogido, está pegado y solamente requiere el mantenimiento que requería nuestras sillas de oficina de textil. En el caso hay menos porque no se tocan, no se usa. Un poco de sistema de aspiración para quitar el polvo y nada más. Gran paquete de acabados. Deciros que hacemos el estudio acústico, es decir, hablamos de los tiempos de reverberación exigidos tanto en el CTN como para justificar los créditos LEED. Es decir, nos decís la arquitectura que tenéis, el tipo de materiales que tenéis en la arquitectura, cristales, paredes, parquet. Es decir, con eso lo que hacemos es calcular ese tiempo de reverberación. Ese tiempo de reverberación es los segundos que tarda el sonido en estar en el ambiente. Tenemos como una línea, aproximadamente 0,7 segundos. Si el sonido está más tiempo que 0,7 segundos en el aire, hablamos de que ya no tenemos un buen confort acústico. Nos lo exige la normativa, la aplicable en vuestros países, o si queremos cumplir certificaciones LEED, WELL, todas ellas. ¿Vale? Os hacemos ese estudio. Estamos desarrollando un aplicativo en web para que vosotros mismos podáis hacer esas pruebas. ¿Qué objetivo tenemos? El justificativo técnicamente y el saber el número de fonoabsorbentes que preciso. Es decir, no es poner fonoabsorbentes porque sí, al igual que no es poner luminarias porque sí. Al igual que hacemos un estudio lumínico, hacemos un estudio de confort acústico. Si hablamos de ellas, diferentes soluciones, deciros que partimos de una lana mineral de 2,4 metros por 1,20, es decir, dentro de esa medida, para una sola pieza, la forma que queramos. Hemos sacado unas, pero si alguien quiere una forma de un trébol, ¿por qué no hacérsela? Es viable. A partir de 1200 en uno de los módulos, si quisiésemos un círculo de 2000, ya tenemos que provocar una junta. Es una junta que no se ve tanto, pero confirmaros o comentaros que la pieza básica es 2400 por 1200 milímetros. Y todo ello ¿con objetivo de qué? Pues con objetivo de dar ese confort acústico, con objetivo de dar esa alegría, porque al fin y al cabo en vuestro diseño también le dais ese componente o colores corporativos, pero desde luego poder recibir o poder integrar la luminaria que preciséis para cada proyecto limpiamente. No se trata de coger el fonoabsorbente, hacerle un corte con un cúter que no ofrece mucha resistencia y es viable, y ponerle una luminaria con su marco de empotramiento. Pretendemos dar algo más limpio, algo más como eso. Si previamente lo sabemos, el fieltro o el textil va a quedar cubierto en toda la zona interior, la luminaria va a aparecer
a la cota que vosotros queráis, porque previamente se ha trabajado por detrás con un sistema de herrajes y puentes. El sistema viene en plano, la lana mineral. El dónde meter los puntos de sujeción lo dejamos para la fase de la obra. Es realmente un muelle que actúa como un tornillo, es decir, vamos roscando, se llega ahí. El sistema es un sistema de cable de acero con suspensión rápida y fijación de altura en función de lo que verificéis. Plano, inclinado, diferentes alturas, diferentes colores. Y como muestra, pues quiero usar esta obra donde además se le puso una retroiluminación trasera generando este efecto de volumen. Tenemos diferentes anchos, como veis, aunque el catálogo solo hay referenciado uno, pero no es problema. Opciones de un cuadrado, ¿por qué no? En este caso 1000 por 1000 de cuadrado. Opciones hexagonales, siempre, remarco, integrando luminarias, uno u otro tipo. Escoger la luminaria, escojamos el color, escojamos la forma, hagamos un estudio lumínico-acústico y creamos el producto. Y la opción piano es como un elemento inspiracional, ¿no? Es decir, evidentemente tiene unas cotas para referenciarlo, pero ¿por qué no ser más largo? Si en vuestro caso el pasillo mide 1800, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Lo puedo hacer a 1200? Claro que sí, evidentemente. Aquí tenemos en el mismo proyecto de antes, es una cafetería, este ejemplo de aplicación. En toda la banda lateral se ha combinado estas teclas como si fuese un piano, dos colores, bueno, es adaptable un poco a las necesidades que el proyecto requiere, conviviendo con los círculos del cercal de zona absorbente. Y para acabar ya con los baffles verticales que además pueden integrar, como estáis viendo, una luminaria. La Infinite Slim es realmente estrecha, estamos hablando de 2, y poco, no llega a 3 centímetros o por ahí está. Si partimos de un fonoabsorbente con base 5 centímetros ya se le puede integrar. Se hace la recepción, se trabaja todo para que el mecano esté ya solo para ser instalado y tenemos este efecto, de tal manera que no tienes que convivir los baffles con las luminarias, que la luminaria no está en el centro, no tiene la cota que quieres, realmente es un elemento visual limpio, es decir, el baffle puede recibir y reflexionar en la luminaria, como al igual los otros fonoabsorbentes, todos los tipos de instalaciones que la oficina precisa. ¿Por qué no cortar diferentes baffles? Os lo damos ya así para hacer un efecto círculo, ¿no? ¿Por qué no? O disco. Dejado ahí es como inspiración, es decir, el proyecto es vuestro, nosotros pensamos que sabemos, pero siempre descubrimos gracias a vosotros cosas nuevas y por tanto cada proyecto es diferente, que os voy a contar que no sepáis. Esto es del C4, esto es Architectural System del C4, donde quiero remarcar que la integración, la capacidad de no solo hablar de techo por un lado y hablar de luminarias tontos, sino hablar de esta integración es realmente el elemento que nos diferencia, que nos aporta esa chispa, ¿no? Cierro ya, está saliendo el catálogo de Office, en breve estará presentado, lo hará Julio, pero remarcar un poco las luminarias que se han usado en este catálogo. Los downlights cardánicos, los totem, la silla, una luminaria prismática con un efecto más abierto, un downlight de alta intensidad, de alta potencia para grandes alturas, donde el marco de empotramiento se pierde, las Infinite Slim, las Infinite Pro Optifel o convivencia con ellas en acabados, maderas, textiles, en general todo. Esto es todo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos, en especial, si me permitís, a los que estáis al otro lado de, como decimos aquí, el charco, que son horas intempestivas. Esperamos que os haya servido de utilidad, que lo sentáis atractivo, que lo podamos usar o incorporar en vuestros proyectos. Recibiréis un mail, tendréis ahí el enlace de descarga del catálogo y nuestros contactos para seguir avanzando en ese desarrollo específico de cada uno de vuestros proyectos. Nada más, quedamos unos segundos en el chat por si algo precisáis. Daros las gracias y encantado de haberos compartido con vosotros este tiempo. Hasta luego, un saludo.